Hoy andamos a todo pulmón en Cátedra Médica. Nos acompaña la doctora Laura Blanco Valdivieso. Me dijo que no sé qué del apellido de mamá. Ella es doctora en medicina egresada de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra. Es médico internista, egresada del Hospital Docente Padre Villini, y es también neumóloga y broncoscopista del Hospital también Salvador Bienvenido Gautier. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Buen día, un placer. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y hoy, justamente en el marco de la conmemoración del asma, vamos a estar hablando sobre esta enfermedad. Si usted tiene preguntas, si usted es una mami que quizás tiene niños en casa que sufren de asma y necesita plantear inquietudes, tiene toda la libertad de comunicarse con nosotros. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Y en la introducción de un día como hoy en la medicina, pues dábamos algunas pinceladas de qué se trata esta enfermedad, pero nos gustaría escucharlo de la mano del especialista, la que sabe de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a definirle, a conceptualizarle a la gente. Cuando hablamos de asma, ¿de qué tipo de patología estamos hablando? Bien, el asma es una enfermedad inflamatoria, crónica, en la que se presenta una obstrucción variable irreversible del flujo aéreo a nivel de la vía respiratoria baja. Es una enfermedad que se caracteriza por presentar o manifestar síntomas como sibilantes, que son el pitito en el pecho, que el paciente menciona, tos predominantemente en las noches o temprano en la mañana, la sensación de falta de aire u opresión torácica. Usted ha mencionado dos palabras que me causan mucha inquietud. Ha dicho, es una enfermedad crónica que causa quizás daños irreversibles. Quiere decir que el asma, partiendo de aquí, que quizás debe ser una pregunta de conclusión, pero es una enfermedad con la que tiene que vivir el paciente toda la vida. Es una enfermedad con la que tiene que vivir el paciente toda la vida, pero puede vivir con ella de manera controlada. Okay. Es una enfermedad que si usted lleva el tratamiento adecuado, usted puede hacer una vida normal como aquel que no es asmático. Yo tengo a mi alrededor algunos amiguitos de mis hijos que son asmáticos. Regularmente ellos están bien, pero las mamis tienen ciertos cuidados de que si se van a exponer, de que si se van a bañar en una piscina, porque entonces se le puede desencadenar una crisis de asma. Partiendo de aquí sería entonces ver y orientar a la gente que nos escucha de cuáles son esos factores que se pueden identificar como factores desencadenantes de crisis en los pacientes asmáticos. Bien, mira, el asma, lo primero que hay que hacer es diagnosticar la enfermedad, Okay. O sea, saber que ese paciente es un paciente asmático, porque los síntomas que te mencioné ahora, te mencioné 4, que son los sibilantes, la tos, la opresión de pecho y la sensación de falta de aire, no son característicos solamente de la enfermedad de asma. Entonces, una vez que en ese paciente se sospecha y se diagnostica haciendo otros estudios, bueno, pues se tiene que tener pendiente cuáles son esos factores de riesgo que pueden exacerbar a cada paciente de manera individual. Porque, por ejemplo, hay pacientes que quizás el cambio climático le descontrola su enfermedad de base, pero hay otros que no. Y sin embargo, alergenos son aquellos factores de riesgo que pueden descontrolar la enfermedad de base en ese paciente. Pero cosas que hay que tener pendientes. Por eso ves que hay madres que toman en cuenta ciertos detalles porque saben cuáles son esos factores que a su hijo les afectan en su enfermedad crónica. O sea que esos factores varían atendiendo a cada caso, a cada paciente. O sea, lo que le desencadena una crisis de asma a un paciente X no es lo que le a otro. No necesariamente a otro. Okay. Aunque sí hay ciertos factores de riesgo que son muy comunes en la mayoría de los pacientes, pero no todos son iguales. Los pacientes son individuales. Igual el tratamiento. Ese conocimiento entonces se da sobre la marcha, o sea, a medida que el papá, la mamá, la familia se va educando sobre la enfermedad, van conociendo todo el cuadro de sus niños, porque regularmente quienes se complican más son los pequeños. En el adulto quizás es menos común, ya lo vamos a ir viéndolo adelante. Entonces, pero de lo más común que pudiéramos mencionar, pese a que ya sabemos que cada caso es diferente. Polvo, ácaros, pelos de animales son los más comunes en los pacientes. Por eso vemos, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes asmáticos son de tipo alérgico. Okay. Por eso son los más comunes. Polvo, pelo de animal
Aquí en el pelo de animal Los animales que tenemos en la casa, como los perros, los gatos. Aquí quiero hacer quizás un paréntesis porque se tiene la idea, de hecho hay mucha gente que lo repite, lo aconseja, de que los pacientes asmáticos deberían tener un perrito chihuahua en casa para mejorar su condición. ¿Qué hay de cierto en eso? Quizás desmitificando un poquito. Lo que pasa es que esos pacientes que son asmáticos de tipo alérgico y que uno de los factores que desencontrolan la enfermedad son los animales como los gatos o los perritos que tienen muchísimos pelitos, pues obviamente no se les aconseja. Tienen que tratar de eliminar todos esos desencadenantes de la sintomatología de la enfermedad. Ok, perfecto. Entonces, ya usted hablaba de que así como los factores que pueden desencadenar crisis en los pacientes pueden variar, también puede variar el tratamiento. ¿Cómo entonces se establece o cuáles son los criterios a tomar en cuenta a la hora de establecer un tratamiento con el paciente? Y tomando en consideración lo que planteábamos al inicio de que es una enfermedad crónica con la que el paciente debe vivir el resto de su vida, esos tratamientos se dan por un periodo determinado de tiempo cuando quizás el paciente esté en crisis o el paciente debe tomar medicación todo el tiempo. Vamos a orientar en esta parte. Es algo sumamente importante porque el paciente asmático piensa que obligatoriamente va a llevar una vida, o sea, completa utilizando tratamientos y no necesariamente es así. Como por eso siempre enfatizamos mucho en que cada caso es individual. El paciente asmático es un paciente que dependiendo de qué tan no controlado o qué tan controlado está ese paciente, o sea, qué tantas exacerbaciones hace al año, pues se determina el tratamiento, sobre todo dependiendo de la función pulmonar de ese paciente. ¿Por qué sobre todo de la función pulmonar? Porque en esta uno puede ver la severidad con la que hay inflamación a nivel o obstrucción a nivel de la vía respiratoria. También enfatizando en que hay algunos pacientes que se acostumbran tanto a la sintomatología que haciendo una función pulmonar es que uno sabe realmente cómo se encuentra ese paciente y dependiendo de esos valores entonces se toma en conducta el tratamiento. Por eso es que es muy individual porque la función pulmonar de Juan no es la misma función pulmonar que María tiene. Y hay pacientes con el paso del tiempo, cuando uno le tiene un tratamiento pautado, puede ir desescalando el tratamiento a un punto incluso que puede retirarlo porque controló y solamente colocarle tratamientos de rescate. Ok. Es muy común y la gente conoce mucho el tema del uso de las bombitas en los pacientes con asma. Esto todos los pacientes lo necesitan, es que el paciente debe andar con esa, porque hay gente que dice, no, que no puede andar sin su bombita, tiene que andar con esa bombita porque en cualquier momento le falta el aire y la necesita. Vamos también a aclarar esta parte. No todos los pacientes necesitan un inhalador fijo. Pero sí hay que mencionar que los inhaladores en aquellos pacientes que no están controlados son el pilar del tratamiento del paciente asmático. Pero no es cierto que todos los pacientes necesitan un inhalador fijo. Porque hay pacientes que son asmáticos y que están controlados y que solamente tienen que andar con su bombita por si acaso. O sea, para rescatarse ante cualquier adversidad que presenten. Los inhaladores se utilizan, como bien les dije, dependiendo entonces de la severidad del paciente, pero hay otras alternativas que se pueden utilizar si están muy graves en el caso. Por ejemplo, están los antialérgicos, están los antileucotrienos, está escalonar el inhalador, por ejemplo, aumentar la dosis o agregarle ciertos medicamentos inhalados al paciente o utilizar doble esteroides, dependiendo de cada caso. Pero los inhaladores son el pilar de tratamiento, aunque no todo el mundo necesita igual dosis o un tratamiento inhalado fijo. Yo tengo una amiga cercana que tiene 3 de sus 4 niños que son asmáticos. Ella conoce los cuadros, ella sabe cuándo. Ya, este está malito, entonces ya yo tengo la medicación aquí y ella maneja todo en casa. No va al neumólogo o al pediatra porque ella ya se sabe todo el manejo. Entonces, ¿es correcto hacer esto? O pese a que ya yo sé cuál es el cuadro que hace mi hijo, yo sé cuál es el manejo de la medicación, cada vez que mi niño presente un cuadro, una crisis de asma, debo ir con el pediatra y no actuar en base a mi conocimiento. Depende. Porque si esa paciente se da seguimiento, aunque sea 1 o 2 veces al año, pues una paciente que de manera recurrente va a su consulta con su neumólogo pediatra. Sin embargo, hay madres, en el caso de los niños o adultos, que saben cuáles son esas cosas que le exacerban. Y no es lo mismo una mamá que medica a sus hijos 10 veces al año, para poner un ejemplo, que una mamá que 1 o 2 veces en el año o menos, quizás ninguna, hacen crisis. Entonces,
hay que clasificar primero el paciente porque si es de manera reiterativa, pues obviamente tiene que ir a una consulta. Aunque sepan, y eso pasa muchísimo en el asma, los pacientes se le colocan tratamientos fijos con la intención de darle un seguimiento estrecho y al final, cuando uno los vuelve a ver al año y pico, cuando vuelven y hacen otra crisis, uno le dice, pero mira, caramba, yo tenía mucho que no te veía, tenía tanto tiempo que no te veía. Y el paciente refiere, ay, lo que pasa es que yo tenía el tratamiento y me mejoré. Y lo dejé. Bueno, hoy una interesante conversación con la doctora Laura Blanco. Estamos hablando sobre asma. Es el momento de hacer una pausa, pero regresamos en breve con más información, con sus preguntas, sus inquietudes respondidas hoy por la doctora Blanco aquí en Cátedra Médica.